Hola, les habla Martin Schaffenecht, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. En este video de la serie sobre coronavirus en Chile, quiero pasearles por la versión actual del modelo de simulación detrás del simulador. Hoy es el 15 de abril y les quiero explicar paso a paso lo que creo haber entendido hasta el día de hoy de lo que está pasando en Chile, igual que en otros países. Esto lo pueden replicar cuando van a la página donde está el simulador, donde arriba están las diferentes hojas, ven a introducción y abajo hay un botón de información, visite guiada al modelo principal. Voy a proceder en 24 pasos. Cada paso está en una página. Aquí arriba hay una especie de menú de navegación. Junto con el recordatorio que para replicar o recuperar lo que está en este video, si mueven su mouse encima de un símbolo del diagrama, verán mis comentarios de definición y la fórmula. Entonces, aquí vemos dos rectángulos y una especie de flecha gruesa o tubo para canalizar algo. Y esto es parte del modelo detrás de la epidemia del coronavirus, que divide la población según en qué etapa nos encontramos las personas. Entonces, cuando revisamos cuánto hay de algo, una especie de inventario, por ejemplo, número de personas que son susceptibles, o sea, que todavía no tienen inmunidad al coronavirus 2 y que podrían contagiarse. Ellos están aquí, en este rectángulo. Y siempre cuando tenemos cantidad de algo en un momento, un día, entonces van a ser rectángulos, tienen colores distintos para poder diferenciar dónde estamos. En azul entonces los susceptibles, personas que aún no se han contagiado. Ahora estamos en esto porque los susceptibles se contagian. Y esto es pasar del grupo de susceptibles al grupo de los que están incubando. La fase de incubación se piensa que dura más o menos en promedio 5 días. Durante la mayor parte de este tiempo el virus recién empezó a replicarse en el organismo y todavía no podemos infectar a otros. Cuando una persona durante algún día, como por ejemplo entre el 14 y 15 de abril, se contagia, pasa por este flujo, es como un movimiento, la cantidad diaria de personas que se contagian. Y entonces, esto está transportando personas del estado susceptible a incubando. En el paso siguiente, de incubando, vamos a otra etapa. Y estas etapas son las etapas de infección, pero tienen diferentes formas en el caso del coronavirus. Muchas personas pasan por esta etapa sin sentir síntomas, sin darse cuenta que lo tienen. Entonces, cualquier día pasa una determinada cantidad de personas que ya no están incubando, pueden contagiar a otros, pero no tienen síntomas. Y un cierto porcentaje tendrán síntomas. ¿Sí? Entonces, cualquier día, alguna cantidad de personas se termina el periodo de incubación y pasan a tener síntomas leves. Durante un par de días, no se sabe todavía si la persona va a pasar por toda la infección con síntomas leves o si se agrava. Y entonces, después de un par de días, se divide este grupo con síntomas leves. Algunos siguen sin síntomas leves durante todo el periodo y otros requieren hospitalización. Y por favor, requieren no significa necesariamente que estén en un hospital, ¿sí? Pero deberían estar en un hospital. Eso depende de si hay cupos disponibles o no. Bueno, de los que entran al hospital, muchas tienen la relativa suerte de no necesitar tratamiento intensivo, cuidado intensivo, pero algunos sí lo necesitan. Entonces, el grupo de los que requieren hospitalización se va a subdividir después de un par de días, ¿sí? En general 3-4 días, de ahí
algunas personas se agrava aún más su estado y necesitarían estar en una unidad de cuidado intensivo. De nuevo, la precaución es que no necesariamente estén ahí, pero deberían estar. Y los demás terminan su fase de la infección en una necesidad de hospitalización normal. Eso está en rojo, ¿sí? Están las personas que pueden contagiar a otras personas. Ahora, temprano o tarde, esto se termina. Y los síntomas pasan al grupo de los recuperados, los con síntomas leves también. La mayoría de los que habían necesitado hospitalización normal o simple pasan a ser recuperados, y también un porcentaje de los pacientes o de las personas realmente con síntomas graves también pasan a ser recuperados. Recuperados significa que tienen inmunidad, por lo menos por el momento, ¿sí? Porque en este modelo yo sigo la opinión de la mayoría, que si bien no podemos tener certidumbre, pero se piensa que los y las personas que han ya pasado por la fase de infección tienen una inmunidad por lo menos por un rato. Lamentablemente no todos pasan a ser recuperados. Algunos también se mueren en diferentes proporciones. Los que están en un estado suficientemente grave para necesitar hospitalización, algunos de ellos se mueren si bien no estaban en condición muy grave, y de los que requerirían cuidado intensivo también algunos se mueren cada día. Esto entonces es lo que representa la población, los 19 millones y tantas personas que viven en Chile, que al inicio estábamos casi todos susceptibles y no enfermos, y gradualmente muchos de nosotros vamos a pasar por la etapa de incubación y la infección, y la gran mayoría recuperados, acumulados, y algunos como víctimas. Ahora, este movimiento a través de diferentes estados va a responder a ciertas características de la situación. Y entonces, ¿qué es lo que gobierna los movimientos, los flujos? Los que se contagian cada día, esto depende, por lo menos en parte, de cuántas personas están capacitadas, por decirlo así, de contagiar a otras. De esto se cuenta un cierto porcentaje de los incubandos, porque durante las últimas 12 o 16 horas del periodo de incubación ya hay suficientemente virus en el organismo como para contagiar a otros. Y, sin duda, los sin síntomas y los con síntomas también pueden contagiar. Aquí, como símbolos, este oval o círculo con un más representa una sumatoria de estos otros estados o acumuladores rojos, ¿sí? Y las líneas que ustedes ven ahora como flechas delgadas, esto es influencia causal, ¿sí? Que es lo que explica la conducta del día a día de los contagiados. El otro factor aquí es el número de contactos críticos de los contagiosos, es decir, los que podemos contagiar a otros. ¿Cuántas veces por día llegamos a cercanía de otras personas por suficiente tiempo para poder contagiarlos si todavía son susceptibles, ¿sí? O cuántas veces depositamos sin querer, sin duda, virus en algún objeto, en una superficie donde otros podrían contagiarse. Sigamos. El otro elemento importante es quienes todavía quedan para poder contagiarse, ¿eh? Al inicio prácticamente todos, pero mientras progresa la infección, cada vez cuando alguien entra en la etapa de contagión hay un susceptible menos.
Por lo tanto, en el transcurso del tiempo van a disminuir los susceptibles y cuando los contagiosos, estos que están aquí en rojo, se acercan a otra persona, la probabilidad de que la otra persona sea susceptible va a disminuir. Y esto va a hacer que temprano o tarde se detiene la epidemia. Esto, en términos técnicos, son dos circuitos o bucles de retroalimentación. El que tiene una R es de refuerzo, porque por más personas que pueden contagiar, más contagios vamos a tener, y por más contagios, más personas vamos a tener que pueden contagiar. Por otra parte, esta relación circular entre los susceptibles y los contagiados tiene que ver con lo siguiente. Cuando tenemos más susceptibles, es más fácil que tengamos más contagiados, pero a cada vez que tenemos más contagiados, nos quedamos con menos personas que quedan susceptibles. Esto entonces va a ser un cierto estancamiento o agotamiento del recurso, entre comillas, de los susceptibles. Estas dos cosas están como peleando por quién manda en la dinámica de la epidemia en la población. Sigamos. El periodo de incubación, 5 o 6 días en promedio, con grandes variaciones, eso sí, pero mi modelo no trabaja con distribuciones de probabilidades para no agregar aún más complejidad. Entonces, use simplemente el valor promedio que se encuentra mayoritariamente en la literatura actual. Entonces, la cantidad de personas que inician su estado contagioso, eso depende de una cierta demora, ¿sí? un tiempo de espera y cuántos se han contagiado. Entonces, si ustedes toman 6 días, digamos, para el periodo de incubación, si aquí pasan 100 personas hoy a contagiarse, en 6 días están en algunos de los contenedores rojos. Sigamos. De los que van a iniciar su estado contagioso, una proporción no van a tener síntomas y yo usé 80% porque encuentro que esto es mayoritariamente lo que circula en la internet de los centros de control de epidemia, ¿sí? De diversos países. Entonces, hay una fracción de gente que va a pasar a ser infectuosos, pero sin síntomas, y los demás tienen síntomas leves. A los 3-4 días se subdivide el grupo de los síntomas leves. Entonces, los que terminan sus primeros días de síntomas leves, eso depende de cuántas personas entran en este estado con síntomas leves, más como 3 días o 4 días. Yo puse 4 días aquí, basado en información que me llegó de Alemania. Entonces, 4 días después de empezar la etapa de infección, algunos se les agrava la condición y necesitarían hospitalización y otros van a seguir con síntomas leves. Esto se ve en el próximo paso. Hay una fracción que ustedes ven que hay distintas fuentes con bastante diferentes estimaciones. Yo asumí 20% aquí, 20% de las personas que empiezan con síntomas leves a los 4 días se le agravó su situación y necesitarían irse admitidos en un hospital. Los demás siguen con síntomas leves. De los que siguen con síntomas leves, se piensa que el periodo de recuperación, o sea, cuánto le dura la infección, son como 7 días en total. Entonces, los días iniciales más el resto de los días y pasan a ser recuperados. Yo en esto asumí que si las personas tienen solamente síntomas leves, nadie se muere. Todos adquieren inmunidad. De los demás, entran a necesitar hospital y se piensa que como 4 días, durante los primeros 4 días, 3 días, perdón, hay una cierta probabilidad de que la
condición se agrave, se empeore. Entonces, este grupo que necesitan hospitalización inicialmente a los 3 días se dividen en 2 subgrupos, los normales y los intensivos. Hay una fracción para esto, y eso está, bueno, inicialmente basado en estudios del Imperial College en Londres, pero esto era en marzo, y ahora hay más estudios, y también he experimentado un poco con el modelo, cómo hacerlo comportarse para que replique pasablemente bien lo que se ha registrado del caso de Chile hasta ahora. Entonces asumo que 20% de los que entran a necesitar hospitalización 3 días más tarde están en condición de necesitar tratamiento o cuidado intensivo. De los que tienen hospitalización normal, se asume que a las 2 semanas más o menos se recuperan. Entonces tenemos los 3 días iniciales antes de dividir el grupo en UCI o no, más 10 días, y de ahí entonces pasarán a salir de la zona roja. Los otros quedarán más tiempo. Yo aquí puse 14 días, eso haría que para los casos graves son como 2 semanas y media que pasan en necesitar hospitalización. De nuevo, la cifra verdadera, no hay una cifra, un valor único para todos, es una nube de valores, pero yo usé un promedio y para simplificar asumo que todos se comportan de acuerdo al promedio. Luego vemos para la salida. Los que tienen hospitalización, necesidad de hospitalización leve, se asume una alta mortalidad, que yo aquí la dejé con 0, pensando que si eran más graves, deberían haber estado en el rectángulo que arriba del cuidado intensivo. Entonces, si bien es posible que mueran, no debería ser el caso normalmente. Es distinto para los casos graves. Los que se recuperan ahí son los que no se mueren, pero de los que se mueren es un poquito más complicado, porque ahí la mortalidad, eso depende de si esta persona estaba realmente con cuidado intensivo o no. Entonces, primero calculo el porcentaje de los graves, el número de graves no tratados, según cuántos cupos tenemos en los hospitales para cuidado intensivo, cuántas personas necesitan, y en esta base calculamos el porcentaje de los graves no tratados. Con esto el modelo trabaja después. Primero calcula de los graves no tratados que tienen una mortalidad alta, ¿sí? O sea, si usted está en una situación de necesitar cuidado intensivo y no recibe cuidado intensivo, lo más probable es que se vaya a morir. Entonces, de los que salen de la etapa intensiva, si no han sido tratados, el modelo les cuenta cómo van a fallecer. Y de los que sí se han tratado, asume otra tasa de mortalidad, la mitad. Eso es una adivinanza, ¿sí? Ustedes quizás saben que de lo que pasa realmente en los hospitales, qué porcentaje se admite, de los muertos, cuánto han muerto por la causa del virus o cuántos tenían el virus más otras enfermedades previas. Esto yo no tenía datos firmes, hice este supuesto simplemente, ¿sí? Y luego entonces ahí se suma todo, y esto es la lógica que gobierna el paso que nosotros hacemos a través de las diferentes etapas de la epidemia. Tenemos entonces los susceptibles, los que estaban expuestos, que están incubando, en rojo los que son I como en etapa de infección, en verde recuperados, y en negro las víctimas, las personas que no han sobrevivido. El modelo en realidad tiene algunos subsectores que están escondidos aquí y acá, porque
Para los que no somos epidemiólogos, es difícil imaginarse cómo funciona esto con los contactos críticos y con la probabilidad de contagio. Entonces, de esto voy a hacer tutoriales aparte. Por el momento, voy a cerrar aquí y recordarles a ustedes que tienen acceso al modelo en la etiqueta modelo aquí. Esto es lo mismo, solamente nada escondido, ¿sí? Es un poquito más grande de lo que está en el tutorial, pero es consultable. Pueden espiarlo así. Y si les interesa, miren en fórmulas. Aquí está todo el modelo a través de las fórmulas que lo conforman, ¿sí? Tal cual. En base de esto, opera la simulación. Bien, y todo lo que no expliqué bien aquí o donde eventualmente mi comprensión de lo que está pasando tiene contradicciones o problemas o cosas ambiguas, por favor, pregunten, tomen contacto conmigo, martin@utaica.cl, y voy a intentar de responder, eventualmente cambiar el modelo en respuesta a su comentario o dar una explicación que a ustedes les parece aceptable. Muchas gracias.